Yo soy Mayra Bautista, soy psicóloga clínica, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tengo una especialidad en Educación Integral de la Sexualidad por la UPN y llevo aproximadamente 25 años trabajando el tema relacionado a la educación integral de la sexualidad, a la prevención de VIH, temas relacionados a los derechos humanos, al estigma y la discriminación, a la educación para la paz, entre otros. Y pues me da mucho gusto poder estar el día de hoy aquí para compartir pues parte de mi experiencia. Hay muchos mitos, es un tema incluso todavía tabú, ¿no? Aunque venimos hablando de la educación sexual desde hace más de 40 años, sigue siendo un tema difícil de abordar. Entonces les felicito, ¿no? por reconocer y dar el espacio a hablar un tema tan relevante en la actualidad. ¿Cuándo es el momento de empezar a hablar con nuestros hijos precisamente acerca de lo que es la sexualidad? Generalmente solemos confundir el tema relacionado a la sexualidad como solo lo referente a lo mejor a una relación íntima con otra persona o a la orientación sexual, cuando el tema de sexualidad es más amplio, ¿no? Tiene que ver con el género, con los vínculos afectivos, con el erotismo, ¿no? Con la expresión del género, ¿no? Que vemos en la actualidad, que ya no son estereotipos o ya son formas rígidas o únicas de mostrarse al mundo como un hombre o como una mujer, ¿no? Ya vemos en la actualidad nuestra expresión del género es muy diversa, es flexible, es movible. Y bueno, una gran parte de la sexualidad tiene que ver con un componente biológico, es cierto, pero también un componente muy importante tiene que ver con lo sociocultural y tiene que ver con lo psicológico. Entonces, hablar de la sexualidad es hablar de muchos aspectos de la vida de las personas, que no solo es la parte de la biología, ¿no? La biología yo considero es una parte pues más simple, ¿no? Para hablar de sexualidad, de cómo funciona el cuerpo, los órganos sexuales, cómo se da, no sé, por ejemplo, la menstruación, la pubertad, cómo aparece. Es información que es un tanto más simple de poder abordar, ¿no? Para reconocer cómo funciona nuestro cuerpo. Pero cuando ya entramos a temas relacionados a de quién me enamoro, quién me gusta, con quién me relaciono, es mi práctica sexual, con quién me identifico, ya empezamos a ver que puede haber así como mucha confusión, ¿no? Ya en la parte práctica de la vivencia de la sexualidad. Además, considerando que muchas de las veces pensamos que hay una sola manera de vivir la sexualidad y la realidad es que hay muchas maneras de expresarla y de vivirla. Incluso nos atrevemos a mencionar que no existe una sexualidad, sino que existen sexualidades. A ver, ahí ya me quedé corta porque yo digo, ¿cómo que hay muchas maneras de vivir la sexualidad? Y me imagino que puede ser precisamente a través de, pues yo mujer, el cómo me visto, o a lo mejor lo que hago, ¿no? Mis conductas, o a lo mejor la manera en la cual pienso o en la que me comunico. Esa es la manera que tú dices de cómo lo podemos vivir. Sí, existen 4 componentes muy importantes en los de sexualidad. El primero de ellos nos referimos al sexo biológico, es un sexo, bueno, o que se refiere únicamente a nuestros órganos sexuales, ¿no? Y ese es el sexo que nos asignan al nacer, ¿no? Hablamos también de otro componente que tiene que ver con el género, donde a partir de ese sexo de asignación, ¿no? Una vez que nacemos, hablamos de cómo es que yo me identifico como hombre o como mujer y cómo después otro componente que es la expresión de género es cómo yo lo expreso. Anteriormente, hace muchos años, podíamos ver que, por ejemplo, los chicos no podían usar el cabello largo, a lo mejor no podían usar un arete, incluso ponerse una falda o tacones. Ahora vemos que chicos pueden expresarse de una manera diferente su género, independientemente de su sexo biológico. Otra tiene que ver con la orientación sexual, que refiere y contesta y responde a la pregunta de quién me gusta, de quién me enamoro. Y muchas de las veces no corresponde a mi sexo biológico o a mi género o a mi expresión de género. No está determinado, el sexo biológico no determina
la orientación sexual y tampoco determina la expresión de género o el género o la identidad de género. Entonces, por eso es que vemos ahora distintas maneras de, pues, de expresarse, de vivirse en cuanto a la persona como un ser sexual. Es mucha la variedad y la diversidad en cuanto a la expresión de la sexualidad y la vivencia. Y bueno, es a veces difícil poderla comprender en esa amplitud. Justamente es esta parte como del sistema sexo-género, ¿no? Que tiene que ver con los roles y estereotipos que socialmente se le han adjudicado a lo masculino y a lo femenino, y que a partir de haber nacido con determinados genitales, la sociedad se encarga de etiquetarte qué sí y qué no te corresponde solamente porque tienes esos determinados genitales. Sin duda es un tema como muy, muy, muy difícil, ¿no? Precisamente porque, a ver, yo recuerdo, y creo que tú también, porque por ahí somos contemporáneos, donde a lo mejor antes era más, digamos, homogénea lo que era la sexualidad. O sea, no había esta diversidad que hoy hay de LGBT más, que de pronto pues, era fácil como hombre, mujer y punto, ¿no? Por ahí se hablaba a lo mejor de un gay y una lesbiana, pero ahora ya hay otra serie de términos que han ido complicando la expresión y la comunicación con nuestros hijos. Y creo que si a eso le sumamos el tabú que hay, Juan Carlos, o sea, era el cómo las mujeres, las mamás tenían que hablar con las hijas acerca de lo que era la menstruación y la sexualidad, y los hombres eran los que hablaban con sus hijos hombres, ¿no? Precisamente porque es un tema como difícil para muchos padres el poderlo abordar, ¿no? Y que creo que hoy se ha complicado mucho más para otros papás, precisamente por esta diversidad que hay. ¿Cuándo debemos de hablarlo con nuestros hijos y cómo, Juan Carlos? Se tiene que hablar de la sexualidad, creo yo, que bueno, desde pequeñitos, ¿no? Y claro que les vas a dar la información de acuerdo a la edad, ¿no? No puedes tampoco empezar a brindarles más información a los niños y a las niñas de lo que no va de acuerdo a su edad. Y también tener en cuenta que están expuestos a mucha información que no podemos controlar. Hoy por hoy, en las redes sociales, con el uso de los dispositivos de conexión a la Internet, bueno, pueden encontrar lo que hasta no te imaginas. Entonces, decir que no tienen acceso a información sobre sexualidad y sobre expresiones de la misma sería un grave error si lo queremos ocultar, porque ya no es posible ocultarlo. Y hay que abrirlo al contrario. Y creo que a partir de que surgió el VIH-Sida, ¿no?, motivó que se hablara de sexualidad aún en los lugares más conservadores. También es cierto que hay cosas que tuvieron que obligar a que la población seamos más atentos en eso y poderlo hablar ahora siempre con un enfoque científico, respetuoso y con el conocimiento de causa. Y por eso, pues, acudir con quienes saben del tema. Yo recuerdo cuando iban a entrar a un curso de sexualidad y entonces mi hija me dijo, yo quiero entrar. Ella tenía 9, 10 años y yo me asusté porque yo dije, híjoles, es que estás muy chiquita, o sea, ¿qué tanto te voy a avanzar o te voy a dar información a la cual, pues, no, a lo mejor no estás preparada? Porque yo así la veía chiquita. Y cuando hablé precisamente con la maestra que iba a dar el curso, le externé esta duda y le dije, ¿será el momento de hablar con ella? Y me dijo, mira, Yolanda, yo lo único que te voy a decir es que más vale llegar 3 años antes que un día después. Y dije, claro, es importantísimo empezar a hablarle a los hijos, ¿no?, sobre lo que es la sexualidad, los riesgos que tienen, como tú dices, hoy en día en Internet. Pero, ¿sabes también qué me di cuenta, Juan Carlos? Que yo no estaba lista en ese momento, ¿no? Yo primero tuve que trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque si a mí mi mamá y en la escuela nunca me hablaron abiertamente de sexualidad, no me enseñaron, pues yo no me sentía tampoco ni con la información, ni con esa como apertura para hablar del tema. Entonces tuve que trabajar conmigo, Juan Carlos, o sea, tuve que informarme yo primero, ¿no? Ver por qué me daba pena hablar con mi hija acerca de sexualidad, para poder después entablar esta conversación sin vergüenza. O sea, al contrario, hace que sean mucho más responsables de su sexualidad, que
se detengan, que pospongan el inicio y que si lo van a hacer, lo hagan con mayor precaución, como debe de ser, ¿no? Con los cuidados, con el amor, bueno, con todo esto que implica. No había como lo que en este momento comentas, y también sabemos que las investigaciones al respecto, Naciones Unidas tiene investigaciones amplias de que mientras mayor educación sexual hay menos posibilidades de embarazos no deseados, hay menos posibilidades de infecciones de transmisión sexual, hay más retraso en el inicio de la vida sexual activa, y cuando se inicia con protección, se inicia con mayor conciencia de las consecuencias de tener una vida sexual activa, y eso te lo da la educación, la información al respecto. Entonces, bueno, creo que es de las cosas que justamente nos han hecho que las familias hablemos del tema con más transparencia y que lo hagamos de manera totalmente equitativa también con los hombres y las mujeres. No se vale que a los hombres se les dé una información y a las mujeres otras, como sucedía antes, ¿no? Sí, afortunadamente ya es distinto, ¿verdad? Ya hay como, bueno, además ya no podemos poner más pretextos, puesto que existe el internet, las redes sociales, las series, ¿no? Todas las plataformas de streaming. Entonces, información sobre sexualidad estamos recibiendo todo el tiempo. Entonces, a lo mejor no la recibimos de una manera formal, ¿no? Con una estructura, con un programa, en las escuelas, pero informamos sobre sexualidad todo el tiempo, incluso hasta cuando callamos sobre temas de sexualidad, así ya estamos educando, ¿no? ¿Qué estamos diciendo de la sexualidad? Que es algo prohibido, que es algo malo, que te debe causar vergüenza. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? En cómo lo queremos abordar con nuestras hijas y nuestros hijos. Me llegó a pasar alguna vez en el tema, por ejemplo, de la menstruación, que se piensa que solo es información necesaria para chicas y a los chicos no les informan al respecto sobre la menstruación. Pero tú cuando quieres informarle, por ejemplo, a chicas o a niñas que están en segundo, tercero de primaria, generalmente la reacción de los papás y las mamás dicen, es que no es muy pronto. ¿Cómo le vamos a hablar de menstruación si es muy pronto? Pero vemos que la edad de inicio de menstruación de la menarca cada vez es a más temprana edad, ¿no? Y sí se requiere que podamos hablar de temas como la menstruación de una manera más natural, ¿no? Más abierta, y esto va a marcar una gran diferencia en nuestras hijas, por ejemplo, ¿no? Porque cuando empiecen a menstruar, ya no va a ser la sorpresa, ya van a estar preparadas, van a saber de qué manera mejorar su higiene, ¿no? Cómo usar una toalla, por qué es importante el baño diario, el cambio de ropa, ¿no? La exploración para reconocer su cuerpo. Queremos pensar que para hablar de sexualidad tendríamos que esperarnos hasta la adolescencia, ¿no? Ya hasta que están en secundaria o en preparatoria, pero de cierta manera, pues si tú hablas de temas de sexualidad ya cuando están en segundo, en tercero de secundaria, en prepa, pues ya llegamos un poquito tarde, ¿no? Porque muchos de nuestros chicos o chicas, nuestros jóvenes, incluso ya iniciaron vida sexual. La idea aquí es tratar de hacer un trabajo todo el tiempo en prevención, ¿no? Hablar antes de que sucedan los problemas, hablar de ello, favorecer la autoestima de nuestras hijas, de nuestros hijos, mejorar la toma de decisiones, poder darles herramientas, ¿no? Elementos para que nuestras hijas y nuestros hijos, porque no van a estar todo el tiempo con nosotras, ¿no? Como mamás o como papás, quisiéramos, ¿no? Quisiéramos acompañarles no solo a la puerta del colegio, sino que entrar con ellos y ver a quién le hablan y de quién se enamoran y hablar de temas como el noviazgo, ¿no? Pero bueno, ese tipo de experiencias en la vida de las personas desde la primera infancia o desde la infancia y la pubertad y luego la adolescencia, pues son ensayos, ¿no? Son ensayos de cómo vamos a establecer los vínculos en nuestra vida adulta. Y entonces debería haber como un poquito de más apertura y no, para que mamás y papás estemos escuchando lo que nos quieren decir nuestras hijas e hijos, ¿no? Pero pues la invitación es a informarse, ¿no? Al respecto de los temas, que cuando nos hagan una pregunta, aunque no conozcamos la respuesta,
reconocerlo y decirle a mi hija o a mi hijo, no lo sé, pero ¿por qué quieres saber? ¿No? Explorar un poquito más por qué viene la duda, ¿no? De cierto tema relacionado a la sexualidad. Y si yo no tengo toda la información que quisiera, pues la busco y le puedo decir, incluso decirle a mi hija o a mi hijo, pues acompáñame, vamos a buscar páginas de internet, vamos a comprar un libro, vamos a la librería, ¿no? Vamos a preguntarle a algún consejero, algún psicólogo, trabajador social. La idea es como sí reconocerlo y no cerrar la puerta. Ahí me parece que también es muy conveniente que como parejas, si tenemos a nuestra pareja a un lado, es conveniente hablarlo antes de que vengan las preguntas, para también nosotros tener como acuerdos de cómo lo vamos a abordar. Y de ser posible en ocasiones, motivar una reunión para hablar del tema cuando se nota que hay inquietud en los niños y las niñas y hacerlo como una reunión familiar, ¿no? Algo que es algo normal, así como se pueden sentar a conversar de una película, a conversar de ahora que va a venir el Mundial de Fútbol, si les gusta el deporte, qué sé yo, o ya vienen los exámenes, o a la escuela, cómo te está yendo. Tenemos que hacerlo con la mayor naturalidad posible, ¿no? Y también, Claro. bueno, está el componente, ¿qué pasa si existe además un trastorno por déficit de atención e hiperactividad? ¿Cómo ves, Yolanda? Según lo que en un estudio reportó Barkley. Y Barkley lo que dice es que los jóvenes con TDA tienen conductas sexuales de riesgo y en mayor proporción. O sea, imagínate, precisamente porque son impulsivos, o sea, se avientan a tener a lo mejor conductas sexuales de mayor riesgo que lo que harían los grupos controles. También dice que el inicio de las relaciones sexuales son a una menor edad. Dice que hay mayor incidencia de infecciones de transmisión sexual, es 4%, mientras que los niños con TDA es el 17%, ¿no? O sea, se cuadriplica, ¿no? El porcentaje. También dice que embarazos no planeados, embarazos juveniles, en los controles es el del 4%, mientras que en las personas, en los chicos con TDA, sube al 38%. Fui impulsivo y te cuidaste, no me cuidé, ¿no? Y entonces, pues resultó que tenías el embarazo o que tienes la infección de transmisión sexual. Fíjense cómo están las cifras. Presencia de trastorno de conducta sexual como impotencia y anorgasmia. Obviamente también son más propensos a ser víctimas o generar violencia sexual, ¿no? Y yo recuerdo también en el libro de Gina Pera, pues esto no solamente queda en lo que es la adolescencia, sino cuando esto, pues obviamente llega a la etapa adulta, pues no se quita el TDA. Entonces, también empiezan, bueno, siguen estas conductas sexuales de riesgo, ¿no? También, pues hay insatisfacción con la pareja. Y sí, aquí dice Pilar Reyes, hablar sanamente sobre sexualidad con los niños, además de educarlos, tiene el objetivo de protegerlo de los abusos sexuales, ¿no? Y ya lo vieron, no solamente de los abusos, sino de ellos mismos, de poder controlar su sintomatología y no correr riesgos, ¿no? Más allá del grupo control. Da mucho miedo cuando reciben información, ¿no? Siempre te preguntan en las escuelas, ¿les vas a enseñar cómo se usa un condón? Y es así como la alarma general, ¿verdad? De cómo les vas a usar, y en su imaginario piensan que saliendo de la escuela van a correr esos chicos y chicas a tener relaciones sexuales porque ya saben usar condón, pero la información por sí misma no cambia comportamientos. No va, aunque él quiera y aunque sepa cómo lo va a usar, si no existen los medios, ¿no? Y el apoyo de la familia o de los servicios de salud, pues va a quedar en una buena intención porque ese chico no se va a poder proteger. Entonces, que sea capaz ese chico y esa chica de poder enfrentar esa situación y que sí diga, sin condón yo no tendré una relación sexual. Y entonces, eso es lo que sí logramos con educación sexual. Lograr que ese chico y esa chica valoren los riesgos, pospongan a lo mejor el inicio de vida sexual y cuando decide que sí lo quiere, ¿no? Que quiere iniciar vida sexual, muy probablemente va a protegerse, ¿no? Con un condón, a lo mejor ya hasta fue a una visita con el ginecólogo y va a empezar a usar algún método alternativo, ¿no? Además del condón,
Pero bueno, eso habla ya de otro tipo de habilidades de nuestras chicas y nuestros chicos, ¿no? Además de la información, ¿no? Entonces, el trabajo, por ejemplo, que yo veo que ustedes hacen en la asociación es un trabajo multidisciplinario e integral, ¿no? Y desde varios lados, ¿no? Refuerzas, ¿no? Ese trabajo. Entonces, refuerzas la autoestima, la toma de decisiones, y justo eso es lo que se requiere para brindar educación sexual. Justamente también es la manera en cómo nosotros como adultos vamos a vivir y a expresar nuestra sexualidad, incluso con nuestras parejas, ¿no? Hay parejas que desafortunadamente no tienen comunicación al respecto. Y entonces su vida sexual se vuelve un caos, un conflicto, en lugar de ser motivo de unión y de poder disfrutar el ser sexuados que somos, no lo es así, ¿no? Y a mí me gusta también lo que dijo Mayra de no solamente hablar de la parte física, ¿no? Y de lo que es la parte reproductiva, sino también hablar de valores. ¿Qué hay en una relación? Esta parte integral, ¿no? Para mí es el verlo así, las reglas de la sexualidad, ¿no? Si no me equivoco, es nada que te lastime, nada que te ofenda. O sea, eso es lo primero que hay que decir a nuestros hijos. Nada. Nada que afecte o lastime al otro, ¿no? Porque para la mejora para mí está muy bien, pero si al otro lo está lastimando, lo está ofendiendo, prohibido. Nada que no sea con el mutuo consentimiento, ¿sí? Y yo agregaría por ahí uno más que dice, se vale arrepentirse, se vale decir en todo momento, ya no quiero. O sea, sí quería, sí le entré, pero ahorita no, se vale decir que no. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la base de las relaciones entre las personas debe ser el respeto, ¿no? Y el consentimiento, como bien lo mencionas, creo que es básico, es importante que lo aprendamos desde muy pequeños.